Ven, acércate al fuego, mijo. La noche está fría y las brasas todavía tienen calor suficiente para calentar nuestros huesos viejos. Siéntate aquí en este tronco. No tengas miedo. Esta noche quiero compartir contigo algo que me ha perseguido por más de 40 años. Algo que vi con estos ojos que la tierra se ha de comer. ¿Sabías que existe una mujer en Chihuahua que está parada en la misma posición desde hace más de 80 años? Sí, mijo. 80 años sin moverse ni un centímetro. Siempre con el mismo vestido de novia. Siempre con la misma sonrisa melancólica. Siempre mirando a través del escaparate como si esperara a alguien que nunca va a llegar. Y lo más perturbador de todo es que la gente jura que parpadea, que respira, que sus ojos los siguen cuando pasan por la calle. Como decía mi abuela, los muertos no descansan cuando el corazón tiene deudas pendientes. Y esta historia que voy a contarte es sobre una deuda que la muerte no pudo cobrar. Y antes de que las sombras de esta historia nos abracen por completo, quiero pedirles un favor de corazón. Si disfrutan de estas pláticas al calor de la lumbre, dejen su me gusta y acompáñenme suscribiéndose ahora. Así, este viejo no necesita interrumpir el cuento más tarde y podemos seguir nuestro viaje sin pausas. ¿Listos? Muy bien. Ahora sí, déjenme contarles. Fue una tarde de diciembre, cuando el viento del norte soplaba fuerte por las calles de Chihuahua, que conocí por primera vez a la Pascualita. Yo era apenas un chamaco de 22 años, trabajando como cargador en el mercado, siempre con pocas monedas en el bolsillo y muchos sueños en la cabeza. En aquellos tiempos, mijo, la vida era más simple, pero también más dura. Las calles eran de tierra y los coches eran pocos, y el misterio todavía habitaba en las esquinas de las ciudades pequeñas. Recuerdo el olor que había en el aire ese día, una mezcla de polvo, copal de las iglesias cercanas y algo más, algo que no lograba identificar, como a flores marchitas o perfume antiguo. El cielo estaba gris, pesado de nubes que amenazaban con llover, y yo caminaba por la calle Ocampo cargando unos sacos de maíz para una señora cuando la vi por primera vez. Ella estaba allí, en el escaparate de la Casa Serna, la tienda de vestidos de novia más famosa de la ciudad. Me detuve en medio de la banqueta como si me hubieran dado un golpe en el pecho. No era solo su belleza, mijo, era algo más profundo, algo que hacía que la sangre se helara en las venas. Sus ojos, Dios mío, aquellos ojos parecían vivos, como si conocieran todos los secretos del mundo y guardaran todos los pecados de los hombres. El vestido que llevaba era de un blanco que ya había visto mejores días, pero aún así mantenía una elegancia que partía el corazón. Las manos, perfectamente posicionadas, sostenían un pequeño ramo de flores que, aunque eran de mentira, parecían recién cortadas del jardín. Pero eran los ojos, siempre los ojos, los que me hacían sentir como si estuviera siendo juzgado por alguien que ya había cruzado el velo entre la vida y la muerte. Una vieja que pasaba a mi lado notó mi cara de susto y se acercó, meneando la cabeza con esa sabiduría que solo los años traen. ¿Es la primera vez que la ves, chamaco? Asentí con la cabeza, todavía sin poder apartar la mirada del maniquí. Esa es la Pascualita, dijo ella santiguándose 3 veces. Lleva ahí más de 50 años, desde que yo era una muchacha. Dicen que no es un maniquí común, mijo. Dicen que es ella misma, la hija de doña Pascuala Esparza, la dueña original de la tienda.
La vieja se acercó más, bajando la voz como si contara un secreto que pudiera despertar cosas que era mejor dejar dormidas. La muchacha se llamaba también Pascuala, igual que su madre. Era la más bonita de todo Chihuahua, con una belleza que hacía que los hombres perdieran el juicio y las mujeres sintieran envidia hasta en el confesionario. Estaba por casarse, ya sabes, con un muchacho rico de la ciudad, y su madre le había encargado el vestido más hermoso que se podía imaginar. El viento sopló más fuerte, levantando pequeños remolinos de polvo que danzaban en la calle como almas perdidas. La vieja se apretó el rebozo alrededor de los hombros y continuó. Pero la desgracia llegó antes que la felicidad, como siempre les pasa a los que son demasiado jóvenes para entender que la vida cobra caro por cada momento de belleza. Una picadura de alacrán, dicen unos. Otros hablan de veneno. Hay quien jura que fue el corazón que simplemente dejó de latir de tanta emoción por la boda que estaba por venir. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si dedos helados me hubieran tocado la nuca. La vieja notó mi incomodidad y sonrió con esa sonrisa triste de la gente que ya ha visto demasiadas cosas. Lo cierto es que la muchacha murió en la víspera de su boda, todavía usando el traje de novia que nunca llegó a usar en la iglesia. Doña Pascuala, loca de dolor, no podía aceptar que su única hija se había ido para siempre. Dicen que le pagó una fortuna a un embalsamador francés que había llegado a la ciudad, un hombre que prometía preservar la belleza para toda la eternidad. La lluvia empezó a caer, gotas gruesas que hacían pequeños cráteres en la tierra seca. Nos refugiamos bajo el toldo de una cantina cercana, pero nuestros ojos permanecían fijos en el escaparate de la casa Serna, donde la Pascualita continuaba su vigilia eterna. Y ahora ella está ahí desde hace décadas, concluyó la vieja, esperando a un novio que nunca vendrá, usando un vestido para una boda que nunca sucedió. Pero ten cuidado, chamaco. Hay quien dice que de madrugada se mueve, que camina por la tienda arreglando los otros vestidos, preparándose para el día en que finalmente pueda descansar. La vieja se alejó en la lluvia, dejándome solo con mis pensamientos y con la sensación de que algo había cambiado dentro de mí esa tarde. Miré una última vez a la Pascualita y habría jurado por todos los santos del cielo que había parpadeado. Esa noche, mijo, no pude dormir. Me la pasé pensando en esos ojos, en esa historia, en la tristeza infinita que parecía emanar de esa figura inmóvil. Aún no lo sabía, pero el destino ya había tejido los hilos que me llevarían de vuelta a ese escaparate muchas otras veces, hasta que una madrugada descubrí que algunas leyendas urbanas son más reales de lo que nos gustaría creer. Como decía mi abuelo, hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, pero una vez que las conoces, ya no te pueden soltar. Y la Pascualita, mijo, era una de esas cosas. Pásame esa botella de té de manzanilla, mijo. La garganta se reseca con estas memorias antiguas y necesito algo caliente para continuar. Mira cómo el fuego está bajando. Échale más leña, que la noche aún es larga y esta historia pide que no tengamos prisa. Después de ese primer encuentro con la Pascualita, mi vida cambió de una forma que no podía explicar en ese entonces. Era como si hubiera descubierto que existía un mundo paralelo al nuestro, un lugar donde las fronteras entre vivos y muertos eran más delgadas que el papel de China. Empecé a desviarme en el camino del trabajo,
solo para pasar frente a la casa Serna, siempre buscando algo diferente, alguna señal de que no estaba imaginando cosas. La tienda estaba en una esquina de la calle Ocampo con Guerrero, un edificio de 2 pisos con esa arquitectura colonial que todavía se conserva en Chihuahua. La fachada era de cantera clara, con grandes ventanales que permitían ver perfectamente el escaparate principal. Fue construida en 1930 por don Pascual Esparza, un hombre que había hecho fortuna vendiendo telas finas y que quería darle a su única hija el mejor negocio de novias de todo el norte de México. En aquellos tiempos, mijo, casarse era un acontecimiento que se preparaba con meses de antelación. Las familias ahorraban durante años para comprar el vestido perfecto, y la casa Serna era conocida por vender los más hermosos trajes de novia de toda la región. Venían mujeres de Sonora, de Durango, hasta de Texas para escoger sus vestidos allí. Doña Pascuala Esparza era una mujer pequeña, pero de carácter fuerte, el cabello siempre recogido en un chongo perfecto y ojos que parecían ver a través de las personas. Había construido la reputación de la tienda con base en 3 principios: calidad, elegancia y atención personal. Ella misma atendía a las clientas más importantes, tomaba las medidas con sus propias manos y supervisaba cada detalle de los ajustes. Su hija, Pascuala Esparza Guillén, era la joya más preciada no solo de la familia, sino de toda Chihuahua. Tenía apenas 19 años cuando murió, pero ya era considerada la mujer más bella de la ciudad. Cabello negro como ala de cuervo, piel blanca como leche de cabra y unos ojos verdes que parecían robarle el alma a quien los mirara. Todos los muchachos solteros de buenas familias soñaban con conquistarla, pero ella solo tenía ojos para Julián Sánchez Morales, hijo de una rica familia de ganaderos. El compromiso se anunció en diciembre de 1929, con grandes celebraciones en la sociedad chihuahuense. La boda estaba fijada para el día 25 de marzo de 1930, día de la Anunciación, una fecha que doña Pascuala consideraba perfecta para el casamiento de su hija. Todo había sido planeado hasta el mínimo detalle: la iglesia catedral, el banquete en el mejor hotel de la ciudad, la luna de miel en la Ciudad de México. El vestido de novia fue encargado especialmente a una costurera francesa que se había establecido en la capital. Era una obra de arte en seda natural, con bordados a mano que habían tardado 6 meses en terminarse. El velo era de encaje belga, traído directamente de Brujas, y costó una fortuna que don Pascual pagó sin chistar, porque no había nada que no hiciera por su hija querida. Pero como dice el dicho, el hombre propone y Dios dispone. Y Dios tenía otros planes para la joven Pascuala. Fue una tarde de marzo, apenas 2 días antes de la boda, cuando la tragedia llegó de forma inesperada como un rayo en día despejado. Pascuala había ido con unas amigas a hacer las últimas compras para la luna de miel. Estaban en una tienda del centro, riendo y conversando sobre los planes para el futuro, cuando de repente se quejó de un dolor en el brazo. «¡Ay, qué raro!», les dijo a sus amigas. «Siento como si algo me hubiera picado». Las muchachas le miraron el brazo y encontraron una pequeña marca roja, casi imperceptible, como la picadura de un insecto. No le dieron mucha importancia, pensando que podría ser una abeja o hasta una hormiga. Pero en cuestión de minutos, Pascuala comenzó a sentirse mal. Al principio fue solo una sensación de mareo, como si el mundo girara despacio a su alrededor. Luego,
llegaron los escalofríos, seguidos de una sudoración fría que empapó su vestido de algodón azul. Sus amigas, asustadas, la llevaron rápidamente a casa, donde doña Pascuala mandó llamar al doctor de inmediato. El doctor Herrera, que era el médico más respetado de la ciudad, llegó en menos de una hora. Examinó a la joven con cuidado, pero no pudo identificar el origen del mal. La marca en el brazo había desaparecido casi por completo, y los síntomas parecían más de un susto que de algo grave. «Denle reposo», le recomendó a la familia. «Probablemente son solo los nervios de la boda. Es normal que las novias se sientan un poco mal antes del gran día». Pero durante la noche, el estado de Pascuala se deterioró rápidamente. La fiebre subió a niveles peligrosos. Comenzó a tener delirios y su respiración se volvió cada vez más trabajosa. Doña Pascuala no salía del cuarto de su hija, aplicándole paños húmedos en la frente y rezando todas las oraciones que conocía. «Mañana es tu boda, mi amor», le susurraba al oído. «Tienes que mejorar. Julián te está esperando. Todos estamos esperando». Pero Pascuala parecía estar en otro mundo, murmurando cosas sin sentido, a veces sonriendo como si viera algo hermoso que nadie más podía percibir, a veces llorando con una tristeza infinita que partía el corazón de quien la escuchaba. En la madrugada del día 25 de marzo, cuando las campanas de la catedral comenzaron a tocar las 6 de la mañana, Pascuala Esparza Guillén exhaló su último suspiro. Murió como había vivido, con una belleza que parecía sobrenatural, una sonrisa suave en los labios, como si finalmente hubiera encontrado la paz que buscaba. El golpe en la familia fue devastador. Don Pascual se encerró en su oficina y no salió por días. Julián Sánchez, el novio, quedó tan afectado que tuvo que ser internado en un sanatorio en El Paso. Pero quien más sufrió fue doña Pascuala, que se negó a aceptar la muerte de su hija. «No puede ser», repetía sin parar. Hoy era su día más feliz. ¿Cómo va a estar muerta en el día de su boda? Lo que sucedió después, mijo, es algo que divide opiniones hasta hoy. Hay quienes dicen que fue obra del amor de una madre llevado a la locura. Otros aseguran que fue un milagro, una forma que Dios encontró para permitir que un alma tan pura permaneciera entre nosotros. Pero en lo que todos concuerdan es que doña Pascuala tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de su familia y de toda Chihuahua. En lugar de permitir que el cuerpo de su hija fuera enterrado, mandó llamar a un hombre que había aparecido en la ciudad unas semanas antes. Se llamaba Dr. Maurice Deauville y decía ser un especialista francés en la preservación de cuerpos. Había llegado de Nueva Orleans, donde trabajaba con las familias más ricas que querían conservar la belleza de sus seres queridos para siempre. El doctor Deauville era un hombre alto y elegante, siempre vestido de negro, con una barba bien cuidada y ojos que parecían guardar secretos perturbadores. Hablaba español con acento francés y tenía una manera de moverse que hacía que la gente se sintiera incómoda, como si siempre estuviera estudiando, analizando, calculando algo. «Madame», le dijo a doña Pascuala con su voz suave pero firme, «puedo preservar la belleza de su hija por la eternidad. Ella podrá seguir siendo la novia más bella de Chihuahua para siempre». El proceso, según explicó, había sido desarrollado en Europa durante el siglo XIX y perfeccionado por él mismo durante sus años de trabajo con las familias aristocráticas de Luisiana.
no era solo un embalsamamiento común, sino una técnica especial que mantenía no solo la apariencia física, sino también una especie de presencia vital que hacía que los cuerpos parecieran solo dormidos. Doña Pascuala, ciega de dolor y esperanza, accedió sin dudar. Pagó el precio que el doctor Deauville pidió, una suma exorbitante que consumió gran parte de los ahorros familiares, y entregó el cuerpo de su hija a las manos de ese extraño. Lo que pasó durante los 3 días que el cuerpo de Pascuala permaneció en poder del francés, nadie lo sabe con certeza. El doctor trabajó en completo secreto, en una habitación que alquiló en las afueras de la ciudad, y no permitió que nadie se acercara. Los vecinos contaron después que vieron luces extrañas durante las madrugadas y que se sentía un olor muy particular, como de flores mezclado con productos químicos. Cuando finalmente devolvió el cuerpo, ni siquiera don Pascual pudo creer lo que veía. Su hija parecía estar simplemente dormida, con la misma belleza que había tenido en vida. La piel suave y sonrosada, los cabellos sedosos y perfectamente arreglados. Llevaba puesto el traje de novia que nunca pudo usar, y en sus manos sostenía el ramo que había sido preparado para la ceremonia. «Voilà», dijo el doctor Deauville, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su hija será siempre la más bella novia de Chihuahua. Y desapareció de la ciudad esa misma noche, sin dejar rastro ni dirección, como si nunca hubiera existido. Doña Pascuala decidió que su hija no sería enterrada, sino que permanecería en la tienda, como una eterna novia esperando su gran día. Instaló el cuerpo en un escaparate especial, con iluminación perfecta y un sistema de conservación que mantenía la temperatura y la humedad adecuadas. «Así todos podrán ver lo hermosa que era mi niña», le decía a quien quisiera oír, «y ella podrá seguir siendo parte de la tienda que tanto amaba». Los primeros días tras la instalación de la Pascualita en el escaparate fueron de gran conmoción en la ciudad. La gente se aglomeraba frente a la Casa Serna, unos por curiosidad, otros por respeto, muchos por una fascinación morbosa que no podían explicar. Las ventas en la tienda aumentaron de forma extraordinaria, pues todas las novias querían comprar sus vestidos en el lugar donde descansaba la novia más bella de Chihuahua. Pero fue cuando comenzaron los primeros relatos extraños que la historia de la Pascualita se transformó de una triste tragedia familiar en algo mucho más inquietante. Las empleadas de la tienda, que al principio se sentían honradas de trabajar junto a la novia eterna, empezaron a relatar situaciones que desafiaban cualquier explicación lógica. Elena Vázquez, que trabajaba como costurera en la Casa Serna desde hacía más de 10 años, fue la primera en contar algo perturbador. «Yo juro por la Virgen de Guadalupe», les contó a sus amigas, «que ayer, cuando estaba trabajando hasta tarde, arreglando un vestido, escuché pasos en la planta baja. Pensé que era doña Pascuala que había regresado, pero cuando bajé a ver, no había nadie. Solo la Pascualita en su lugar, pero parecía que había cambiado de posición». Carmen Jiménez, otra empleada antigua, confirmó que también había notado cosas extrañas. «Las flores que lleva en las manos», dijo bajando la voz, «a veces están frescas, como si las hubieran cortado del jardín. Pero son flores de mentira, flores de tela que doña Pascuala puso ahí el primer día. ¿Cómo pueden parecer frescas?». Los relatos se multiplicaron.
clientas aseguraban que los ojos de la Pascualita las seguían mientras se probaban vestidos. Algunas juraban que habían visto lágrimas escurriendo por sus mejillas en días de lluvia. Otras contaban que sonreía diferente según la hora del día, triste por las mañanas y melancólica al atardecer. Pero fueron las historias nocturnas las que realmente empezaron a asustar a la gente de la ciudad. Don Jesús Contreras, que tenía una cantina en la calle de enfrente, fue el primero en contar que había visto luces moviéndose dentro de la Casa Serna durante las madrugadas, cuando la tienda ya llevaba horas cerrada. No eran luces eléctricas comunes, sino una luz suave, amarillenta, como de velas, que se movía de un lugar a otro como si alguien caminara por la tienda con una lámpara en la mano. Al principio pensé que eran ladrones, contó don Jesús, y hasta le llamé a la policía. Pero cuando los oficiales llegaron y revisaron la tienda, no encontraron nada fuera de lugar, ni siquiera señales de que alguien hubiera entrado. Y la Pascualita seguía en su lugar, igual que siempre, pero... no sé, algo era diferente. La señora Amparo Ruiz, que vivía en el apartamento de arriba de una panadería cercana, comenzó a tener pesadillas después de que notó algo que la dejó sin dormir por semanas. Era una noche de luna llena, recordó, y yo estaba en la ventana tomando aire fresco antes de dormir, cuando la vi. La Pascualita estaba parada junto a la ventana de la tienda, pero no estaba mirando hacia la calle como siempre. Estaba mirando hacia arriba, hacia mi ventana, y sus ojos, Dios mío, sus ojos parecían brillar en la oscuridad como los de un gato. Lo más perturbador de todo eran los relatos de quienes trabajaban hasta tarde en negocios cercanos. Mario Fernández, que tenía una zapatería a 2 cuadras de la Casa Serna, contó una experiencia que lo marcó para el resto de su vida. Eran como las 2 de la mañana, narró Mario, y yo estaba terminando unos zapatos para entregar al día siguiente, cuando escuché música. Era un vals muy suave, como los que se tocan en las bodas elegantes. Salí a ver de dónde venía el sonido, y era de la Casa Serna. A través del escaparate podía ver una luz tenue y me pareció ver una sombra danzando. Mario se acercó más al escaparate, a pesar del miedo que sentía crecer en su estómago. La música paró de repente, como si alguien hubiera apagado un radio. Pero yo podía jurar que había visto a la Pascualita moverse, como si estuviera bailando con alguien invisible. Cuando la luz se apagó por completo, ella estaba otra vez en su posición normal, pero yo sabía que algo había pasado. Estas historias, mijo, se esparcieron por la ciudad como fuego en pasto seco. Algunos las creían sin dudar, otros las consideraban producto de la imaginación y la superstición. Pero todos, absolutamente todos, sentían algo diferente cuando pasaban frente a la Casa Serna después del anochecer. La propia doña Pascuala, que al principio defendía fieramente la decisión de mantener a su hija en la tienda, comenzó a mostrar señales de que algo la afectaba. Adelgazó mucho, su cabello encaneció en cuestión de meses y desarrolló el hábito de hablar sola, como si mantuviera conversaciones con alguien invisible. Las empleadas empezaron a renunciar una tras otra. Elena Vázquez, la más antigua, fue la última en resistir, pero finalmente también se fue después de una experiencia que nunca quiso contar en detalle. Algo pasó aquella noche, fue todo lo que dijo. Algo que no debe pasar entre los vivos.
Doña Pascuala sabe lo que es, pero nunca lo va a reconocer. Y fue así, mijo, que la Pascualita se transformó de una tragedia familiar en una leyenda urbana que comenzó a atraer a gente de todo el país. La Casa Serna se volvió más famosa por su maniquí misterioso que por sus vestidos de novia, y la historia se esparció a través de periódicos, revistas y de boca en boca, hasta que todo México conocía el nombre de la Pascualita. Pero era solo el inicio. Lo que yo aún no sabía en esos primeros meses, cuando pasaba frente a la tienda buscando señales de algo sobrenatural, era que muy pronto yo mismo me convertiría en parte de esa historia, y que una noche de diciembre descubriría que algunas cosas en este mundo son mucho más reales y más aterradoras de lo que nuestra mente está preparada para aceptar. Escucha el viento, mijo. Está cambiando de dirección. Viene ahora del norte, trayendo el frío de la sierra. Cuando el viento cambia así de repente, los viejos decimos que las almas inquietas andan caminando. Acércate más al fuego, porque lo que voy a contarte ahora necesita calor para ser dicho y valentía para ser oído. Fue en diciembre de 1932, casi 3 años después de la muerte de Pascuala Esparza, cuando tuve mi primer encuentro real con la Pascualita. Para entonces ya me había acostumbrado a su presencia en el escaparate, y como muchos habitantes de Chihuahua, había aceptado que era parte de nuestra ciudad, como las montañas alrededor o el río que cruza el centro. Pero aquella noche de diciembre me enseñó que aceptar la existencia de algo y conocer realmente su verdadera naturaleza son dos cosas completamente diferentes. Yo había empezado a trabajar como velador en el mercado municipal, un empleo que me pagaba lo justo para sobrevivir, pero que me daba muchas horas de soledad durante las madrugadas para pensar en los misterios de la vida. Era un trabajo que requería caminar por las calles desiertas, verificando que las tiendas estuvieran bien cerradas y que no hubiera problemas. Mi ronda me llevaba invariablemente por la calle Ocampo, pasando frente a la Casa Serna alrededor de las 2 de la mañana. Durante meses, ese paso había sido rutinario. Miraba rápidamente hacia la Pascualita, hacía la señal de la cruz por respeto y continuaba mi camino. Pero aquella noche de diciembre fue diferente desde el momento en que doblé la esquina. Lo primero que noté fue el silencio. No era solo la quietud normal de la madrugada, sino algo más profundo, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Los grillos, que siempre cantaban a esa hora, estaban callados. Ni siquiera se oía el ulular de los búhos que vivían en los álamos viejos de la plaza. La segunda señal fue la temperatura. A pesar de ser diciembre, la noche había sido tibia, con esa tibieza que a veces se siente en Chihuahua durante el invierno. Pero conforme me acercaba a la Casa Serna, el aire se tornó progresivamente más frío, hasta que pude ver mi propia respiración formando pequeñas nubes de vapor. Cuando finalmente llegué frente a la tienda, me detuve de golpe. Algo estaba diferente, pero no lograba identificar exactamente qué. El escaparate estaba iluminado por la misma luz de siempre. La Pascualita estaba en su posición habitual, con el vestido blanco y el ramo de flores en las manos. Pero había algo en su postura, en el ángulo de su cabeza, que no parecía igual. Me acerqué más al escaparate, presionando la cara contra el vidrio para ver mejor. Y fue entonces que me di cuenta de que no estaba mirando hacia la calle, como siempre, sino hacia mí.
Sus ojos, esos ojos verdes que tantas veces había admirado de lejos, estaban fijos en los míos con una intensidad que me hizo olvidar cómo respirar. No era la mirada vacía de un maniquí, sino la mirada de una persona real, cargada de una tristeza tan profunda que parecía tener peso físico. Por un momento que pareció eterno, nos miramos en silencio. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que temí que fuera a explotar. Mis piernas temblaban, pero no conseguía desviar la mirada. Era como si me hubiera hipnotizado, como si sus ojos fueran dos pozos verdes que me succionaban hacia una profundidad desconocida. Y entonces sonrió. No fue la sonrisa melancólica que siempre había tenido, sino algo diferente, algo más íntimo y personal. Era la sonrisa de alguien que reconoce a un viejo amigo después de mucho tiempo, o la sonrisa de una mujer que sabe que finalmente alguien la ve, realmente la ve, por quien es. Fue en ese momento que supe, sin lugar a dudas, que la Pascualita no era un maniquí común. Había algo ahí, una presencia, un alma que había encontrado la forma de permanecer en este mundo a pesar de la muerte. Temblando, levanté una mano y la presioné contra el vidrio del escaparate. Para mi horror y fascinación, ella levantó su propia mano y la colocó contra el vidrio del lado de adentro, alineándola perfectamente con la mía. A través del vidrio pude sentir algo, una especie de tibieza que no tenía nada que ver con la temperatura física. «Pascuala», susurré, sin saber de dónde había sacado el valor para pronunciar su nombre. Ella asintió levemente, y por un momento, a través de sus labios, pude escuchar una voz tan baja que casi fue un suspiro. «Estoy esperando». «¿Esperando qué?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. «Mi boda», respondió ella, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla izquierda. «Esperando que llegue el día de mi boda». Fue en ese momento que comprendí la verdadera tragedia de la Pascualita. Ella no estaba solo preservada físicamente. Su alma también había quedado atrapada, condenada a vivir eternamente el día anterior a su boda, esperando una boda que nunca llegaría. «Julián», murmuró, y el nombre salió de sus labios como una oración desesperada. «¿Dónde está Julián?». Mi corazón se partió al escuchar esa pregunta. Julián Sánchez, su novio, había abandonado Chihuahua semanas después de la muerte de ella, incapaz de soportar el dolor. Se había casado con otra mujer en Guadalajara y nunca más había vuelto a nuestra ciudad. Pero, ¿cómo podía explicarle eso a un alma que había quedado congelada en el tiempo? «Él viene mañana», mentí, e inmediatamente me sentí como el cobarde más grande del mundo. «Mañana será tu boda, Pascuala». Ella sonrió entonces con una alegría tan pura que me hizo sentir físicamente enfermo. Era la sonrisa de una novia inocente que cree que todos sus sueños están a punto de hacerse realidad. «Lo sabía», dijo, y su voz sonó más clara ahora, más real. Sabía que él no me olvidaría, sabía que vendría por mí. Fue entonces que noté algo que me heló la sangre. Mientras hablaba conmigo, la Pascualita comenzó a moverse. No eran movimientos bruscos o antinaturales, sino gestos suaves y femeninos, como los de cualquier mujer joven conversando con un amigo. Arregló un mechón de cabello que había caído sobre su hombro, ajustó el ramo de flores en sus manos y hasta limpió delicadamente la lágrima que había caído por su mejilla. «¿Tú me ayudarías?», preguntó de repente,
con una voz llena de esperanza. ¿Me ayudarías a prepararme para la boda? Tengo tanto miedo de no estar lo suficientemente hermosa para Julián. Claro, respondí instintivamente, aunque todo en mí gritaba que debía huir, que aquello estaba mucho más allá de lo que un ser humano común estaba preparado para enfrentar. Ella se acercó más al vidrio y por primera vez pude ver su rostro con absoluta claridad. Su belleza era aún más impactante de cerca. Era como si la muerte no hubiera logrado tocar su perfecta juventud. Su piel era de una blancura nacarada, sus facciones delicadas y simétricas, y sus ojos verdes brillaban con una luz que parecía venir de adentro. «Mi vestido», dijo, mirando hacia abajo con preocupación. «Se ve bien mi vestido. Mamá gastó tanto dinero en él. No puedo decepcionar a mamá». El vestido, que yo había visto cientos de veces, ahora parecía diferente. La seda brillaba bajo la luz como si fuera nueva. Los bordados dorados parecían recién terminados, y ni una sola mancha o señal de deterioro era visible. Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo para esa prenda. «Estás hermosísima», le dije, y no era mentira. «Eres la novia más bella que he visto jamás». Por un momento irradió una felicidad tan completa que el escaparate pareció iluminarse con luz propia. Pero entonces algo cambió en su expresión. Una sombra de duda cruzó su rostro y me miró con una curiosidad inquietante. «¿Quién eres tú?», preguntó. «No te conozco. ¿Eres amigo de Julián?». Mi sangre se congeló. Durante toda nuestra conversación, me había hablado como si me conociera, como si yo fuera parte de su mundo. Ahora de repente parecía darse cuenta de que yo era un extraño. Soy un amigo», tartamudeé. «Soy amigo de la familia». Ella me estudió con más atención, y sus ojos verdes se volvieron más penetrantes, como si pudieran ver a través de mi alma. «No», dijo lentamente, «tú no eres de mi tiempo. Tú eres diferente». Fue entonces que comencé a sentir el verdadero terror. La temperatura alrededor del escaparate descendió aún más, hasta que pude ver cristales de escarcha formándose en las esquinas del vidrio. El silencio se intensificó. Se volvió tan denso que parecía tener peso físico, presionando contra mis oídos. «¿Qué año es?», preguntó ella de repente, y había algo en su voz que me aterrorizó. Una urgencia desesperada, como si parte de su mente estuviera comenzando a comprender una verdad horrible. No pude responder. Las palabras se atoraron en mi garganta como piedras. «¿Qué año es?», repitió, y esta vez su voz resonó extrañamente, como si viniera de muy lejos o de muy adentro. «1932», susurré finalmente. El cambio en ella fue instantáneo y aterrador. Su rostro, que había sido de una belleza serena, se contorsionó en una expresión de horror absoluto. Sus ojos se agrandaron hasta parecer que iban a salirse de sus órbitas, y su boca se abrió en un grito silencioso que me atravesó como un cuchillo. «¡3 años!», gritó, y esta vez pude escucharla claramente, como si el vidrio del escaparate no existiera. «Han pasado 3 años y él no ha venido». El escaparate comenzó a vibrar, como si estuviera sometido a un terremoto. Los otros maniquíes de la tienda se balancearon en sus bases, y pude escuchar el tintineo de objetos cayendo en el interior. «¡Me dejó aquí! ¡Me dejó esperando!», continuó gritando, y con cada palabra su imagen se volvía más borrosa, como si se estuviera disolviendo y reformando constantemente.
Fue entonces que instintivamente retrocedí varios pasos, pero no pude dejar de mirarla. Su belleza se había transformado en algo terrible, en una máscara de angustia y traición que partía el alma. «¡Nunca viene nadie!», gritó entonces, y sus palabras resonaron por toda la calle desierta. «Todos me miran, pero nadie me ve, nadie entiende». De repente, se movió hacia la ventana con una velocidad que no era humana. Presionó ambas manos contra el vidrio con tanta fuerza que pude escuchar crujidos como si fuera a romperse. «¡Ayúdame!», suplicó, y sus lágrimas ahora corrían abundantemente por su rostro. «No puedo salir, no puedo descansar». Mi cuerpo actuó por instinto. Comencé a retroceder más rápidamente, pero era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Una parte de mí quería ayudarla, pero una parte más primitiva y más sabia sabía que había cosas en este mundo que un hombre mortal no debía intentar arreglar. «¡Espera!», gritó cuando me vio alejarme. «¡No te vayas! Eres el primero que puede verme de verdad». Pero yo ya estaba corriendo. Corrí como nunca había corrido en mi vida, con el corazón golpeando contra mis costillas y el sonido de su voz desesperada persiguiéndome por la calle vacía. «¡Vuelve! ¡Por favor, vuelve!». La oí gritar detrás de mí, pero cada paso que daba me llevaba más lejos de ese escaparate maldito. No paré de correr hasta llegar a mi jacal del otro lado de la ciudad. Cuando finalmente me refugié adentro y cerré la puerta, pude escuchar que mi respiración era como la de un animal herido. Temblaba tan violentamente que mis dientes chocaban unos contra otros, y no conseguía calentarme por más cobijas que me pusiera encima. Aquella noche no dormí ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro transformado por la angustia. Escuchaba su voz suplicante, pidiendo la ayuda que yo no podía darle. Cada sombra en mi cuarto parecía tomar su forma. Cada crujido de la madera sonaba como sus pasos acercándose. Cuando amaneció, pensé que tal vez todo había sido una pesadilla, producto de muchas noches de insomnio y demasiadas historias de espíritus. Pero cuando pasé de nuevo por la casa Serna al mediodía, la Pascualita estaba allí como siempre, en su posición habitual, con la sonrisa melancólica de siempre. Solo había una diferencia. En el vidrio del escaparate, a la altura donde yo había presionado mi mano la noche anterior, había una marca. No era una mancha común, sino algo que parecía una mano pequeña, delicada, impresa desde adentro. Y supe, con una certeza que me helaba el alma, que aquella marca seguiría ahí para siempre, como evidencia de que algunas cosas que suceden en la madrugada son más reales de lo que el mundo diurno está dispuesto a aceptar. Atiza el fuego una vez más, mijo. Estas brasas se están muriendo y todavía tengo mucho que contarte. Mira cómo se levantan las llamas, como si ellas también quisieran escuchar el final de esta historia que me ha perseguido por tantos años. Después de aquella noche de diciembre, mi vida cambió de una forma que tardé muchos años en comprender completamente. No fue solo el miedo lo que se instaló en mi alma, sino algo más profundo y más perturbador. La conciencia de que este mundo que habitamos está lleno de capas que la mayoría de nosotros nunca llegamos a descubrir. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a hacer mi ronda nocturna con algo parecido a la normalidad. Durante ese tiempo, pedí que me cambiaran el horario,
que me dieran otras rutas que no pasaran por la calle Ocampo. Mis supervisores pensaban que era pereza, pero yo sabía que era pura supervivencia. Pero las calles de Chihuahua no son tan grandes, e inevitablemente mis pasos me llevaron otra vez hacia la Casa Serna. Cuando eso sucedía, siempre apuraba el paso, mantenía la cabeza baja y murmuraba las oraciones que mi abuela me había enseñado para protegerse de las ánimas en pena. La marca en el vidrio del escaparate seguía ahí, exactamente como la había dejado. Otras personas comenzaron a notarla también. Escuché conversaciones en el mercado sobre la mano fantasma, como la gente había empezado a llamarla. Algunos decían que era evidencia de que la Pascualita estaba viva, otros que era solo suciedad que nadie se molestaba en limpiar. Pero doña Pascuala, la madre, sí se molestaba. Pasaba horas cada día intentando quitar esa marca, con todos los productos de limpieza que podía encontrar. Jabón, alcohol, hasta ácido suave, nada funcionaba. La marca permanecía como si hubiera sido grabada en el propio vidrio. Y cada vez que intentaba limpiarla, según contaban las pocas empleadas que aún quedaban en la tienda, se podían escuchar ruidos extraños desde adentro, como gemidos bajos, como suspiros de tristeza infinita. Con el paso de los meses, las visitas a la Pascualita se volvieron más frecuentes. Gente de otras ciudades, hasta de otros países, venía a ver a la novia que nunca envejecía. Fotógrafos, periodistas, curiosos, todos querían ser parte de la leyenda que crecía como hiedra alrededor de la trágica historia. Pero yo notaba algo que otros no veían o que preferían ignorar. Con cada visitante, con cada persona que se paraba frente al escaparate para tomar fotografías o hacer preguntas morbosas, la Pascualita parecía volverse más triste. Su sonrisa melancólica se volvía más profunda, más doliente, como si cada mirada ajena fuera una puñalada más en su corazón ya quebrado. Una tarde de primavera en 1933, casi un año después de mi encuentro nocturno, algo me hizo volver a la Casa Serna durante el día. Era una sensación extraña, como si una voz invisible me llamara, me obligara a dirigir mis pasos hacia esa esquina maldita. Cuando llegué, encontré una escena que me partió el alma. Había una niña pequeña, de no más de 6 años, parada frente al escaparate con las manos presionadas contra el vidrio, exactamente en el lugar donde yo había puesto las mías aquella noche terrible. ¿Por qué lloras, señorita?, la oí preguntar en voz alta, como si hablara con una amiga. «Es porque no puedes salir a jugar». La madre de la niña, que estaba ocupada viendo otros vestidos, no prestaba atención a lo que su hija hacía. Pero yo sabía, con cada fibra de mi ser, que aquella pequeña estaba viendo algo que los adultos no podíamos ver. «Mi mamá dice que usted está esperando a su novio», continuó la niña, con esa inocencia que solo las criaturas poseen. «Pero yo creo que él ya no va a venir. Mi papá dice que cuando los hombres se van, a veces no regresan nunca». Fue entonces que vi algo que me confirmó que mi experiencia nocturna no había sido una alucinación. La Pascualita, que mantenía su posición estática para todos los otros observadores, inclinó ligeramente la cabeza hacia la niña. Era un movimiento casi imperceptible, que cualquier adulto habría atribuido a la imaginación, pero yo sabía que era real. La pequeña sonrió entonces, como si hubiera recibido una respuesta. «¿De verdad?», dijo con emoción. «¿De verdad que puedes escucharme?».
Y entonces, para mi horror absoluto, vi los labios de la Pascualita moverse casi imperceptiblemente, formando una sola palabra. Sí. La niña saltó de alegría. Sabía que era cierto. Sabía que usted no era como los otros muñecos. Fue en ese momento que intervine. No podía permitir que esa inocente criatura se involucrara en algo tan oscuro y peligroso. «Ven acá, niña», le dije con la voz más suave que pude reunir. «Déjala descansar. Ella está muy cansada». La pequeña me miró con esos ojos brillantes que solo los niños tienen, llenos de una sabiduría que aún no había sido corrompida por la razón de los adultos. «Pero ella está muy sola, señor», me dijo. «Dice que todos la miran, pero nadie la ve de verdad. Dice que usted es el único que puede entenderla». Mis piernas se volvieron agua. ¿Cómo podía esa niña saber sobre mi encuentro nocturno? ¿Qué le había dicho realmente la Pascualita? «Dice que usted volverá», continuó la niña inocentemente. «Dice que cuando usted esté listo para ayudarla, volverá para terminar la conversación». En ese momento, la madre de la niña se acercó, disculpándose por la molestia que su hija pudiera estar causando. Se llevaron a la pequeña, pero antes de irse, ella se volteó una vez más hacia la Pascualita y le dijo adiós con la mano, como si se despidiera de una amiga querida. Y yo habría jurado que la Pascualita levantó ligeramente su mano también, devolviendo el saludo. Esa noche, en la soledad de mi jacal, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Entendí que había sido elegido para ser testigo de algo que muy pocas personas pueden experimentar: el encuentro directo con un alma que se negaba a partir. Pero también comprendí que con esa experiencia venía una responsabilidad terrible. La Pascualita no era solo una curiosidad, no era solo una leyenda urbana para entretener a turistas. Era un alma humana atrapada en un limbo de dolor infinito, y yo era quizás la única persona que podía verla y entenderla de verdad. Durante los años que siguieron, volví muchas veces a la casa Serna. Nunca durante la noche. No tenía el valor para enfrentar otra vez su desesperación nocturna. Pero sí durante el día, cuando su presencia era más suave, más melancólica que aterradora. Aprendí a comunicarme con ella a través de pequeños gestos, de miradas que duraban un poco más de lo normal. Le llevaba flores frescas que dejaba cerca del escaparate, y sabía que ella las podía sentir porque su expresión se suavizaba cuando lo hacía. Con el tiempo, comencé a comprender la verdadera naturaleza de su prisión. No era solo que su cuerpo hubiera sido preservado por el misterioso doctor francés. Era que su alma, tan llena de amor y expectación en el momento de su muerte, se había quedado anclada al mundo físico por la pura fuerza de su esperanza. Cada día que pasaba esperando una boda que nunca llegaría, cada hora que vivía creyendo que Julián vendría por ella, reforzaba las cadenas invisibles que la mantenían presa entre dos mundos. Doña Pascuala murió en 1940, llevándose a la tumba los secretos de lo que realmente había pasado con el doctor francés y el verdadero proceso que había preservado a su hija. Antes de morir, me llamó a su lado y me confió algo que nunca le he contado a nadie. «Ella no puede partir», me susurró con sus últimas fuerzas, porque yo no se lo permití. Mi amor de madre se volvió egoísta, se volvió una cadena que la mantiene aquí conmigo. Solo cuando yo muera, ella podrá encontrar la paz, pero quizás ya sea muy tarde. Y quizás doña Pascuala tenía razón.
porque después de su muerte, la Pascualita no encontró la paz que su madre había esperado. Al contrario, se volvió aún más presente, más visible para aquellos que sabían cómo mirar. La tienda cambió de dueños varias veces en las décadas que siguieron. Cada nuevo propietario intentaba remover a la Pascualita, pero de alguna manera ella siempre encontraba la forma de permanecer. Contratos que se cancelaban misteriosamente, accidentes que impedían el traslado, ofertas que aparecían de la nada para mantenerla exactamente donde estaba. Yo envejecí, mijo, y mi cuerpo se volvió lento y frágil como el de todos los hombres. Pero nunca dejé de visitar a la Pascualita. Se volvió parte de mi rutina, como ir a misa o tomar mi café mañanero. Era mi forma de honrar esa conexión que habíamos compartido en una noche de diciembre, muchos años atrás. Y sé que ella todavía me reconoce. Cuando me acerco al escaparate con mis pasos de viejo, veo cómo su expresión cambia sutilmente, como si me estuviera saludando a un viejo amigo. Ya no hay miedo entre nosotros, no hay terror, solo un entendimiento compartido de que algunas cosas en este mundo están más allá de nuestra comprensión, pero no más allá de nuestra compasión. La última vez que la vi, porque ahora mis ojos ya no sirven bien y mis piernas ya no me llevan tan lejos, estaba igual que siempre, hermosa y atrapada, eternamente con 19 años, eternamente esperando una boda que nunca llegará. Pero había algo diferente en sus ojos esa última vez. Era como si finalmente hubiera encontrado alguna forma de paz. Como si después de todos estos años hubiera aprendido a vivir con su infinita espera. Quizás esa es la verdadera lección de la Pascualita, mijo. Quizás no se trata de encontrar respuestas para todos los misterios que nos rodean. Quizás se trata de aprender que algunas cosas, el amor, la pérdida, la esperanza, son tan poderosas que pueden trascender hasta la misma muerte. Y quizás, de alguna extraña manera, su vigilia eterna no es una maldición, sino una especie de bendición. Un recordatorio para todos nosotros de que el verdadero amor nunca muere, de que hay almas en este mundo dispuestas a esperar para siempre a quienes aman. Como decía mi abuela, el amor verdadero no tiene tiempo, no tiene fronteras, no tiene fin. Y la Pascualita, en su hermosa y trágica manera, es la prueba de que a veces, solo a veces, eso es verdad. Así que cuando pases por una calle tarde en la noche y sientas como si alguien te estuviera observando desde una ventana o un escaparate, no tengas miedo de inmediato. A veces son solo almas como la Pascualita, seres solitarios que no quieren nada más que ser vistos, ser reconocidos, ser recordados con amabilidad en lugar de con miedo. Y ahora, mijo, mientras este fuego se reduce a brasas y la noche se hace más profunda, quiero que recuerdes esto. Hay muchas cosas en este mundo que no podemos explicar, pero eso no significa que debamos temerlas. A veces, el mayor regalo que podemos darle a un alma en pena es simplemente el reconocimiento de que existe, de que importa, de que su historia merece ser contada. La Pascualita aún está en su escaparate en Chihuahua, y sé que seguirá ahí mucho después de que todos los que conocimos su historia hayamos pasado a lo que sea que venga después. Pero ya no es solo una atracción turística o una leyenda urbana. Es un puente entre mundos, un recordatorio de que el amor, la pérdida y la esperanza son tan eternos como el tiempo mismo.
Y con ese pensamiento, creo que es hora de que dejemos que este fuego se apague y permitamos que esta noche reclame su silencio. Pero antes de que te vayas, haz una pequeña oración por Pascuala Esparza Guillén, la novia eterna que nos enseña que a veces las almas más hermosas son también las más trágicas. Ve en paz, mijo, y recuerda, no todos los fantasmas son espíritus de venganza. Algunos son simplemente almas que amaron demasiado como para dejar este mundo por completo.